Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 6 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 Onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 6 de la tercera temporada, resaca de UFC 320, programa muy interesante este que se avecina, programa donde también analizaremos el último gran evento de PFL, ese mega evento en el que se enfrentaron Paul Hughes y Usman Nurmagomedov, evento con mucho que analizar también, por lo tanto un programa muy interesante donde vamos a poder analizar las dos últimas grandes carteleras de forma bastante profunda, donde vamos a tocar también algunas noticias de actualidad y por supuesto donde vamos a realizar la previa de los próximos eventos de artes marciales mixtas, el Contender Series de esta semana, nueva cartelera del FA, UFC que viaja a Brasil con la participación del español, del gijonés Joel Álvarez, por lo tanto un programa número 6 que se avecina muy muy interesante y por supuesto os recomiendo que estéis escuchándolo desde el principio hasta el final. Programa en el que voy a poder explayarme mucho, la voz la tengo perfecta, por lo tanto no creo que tenga que acortar la longitud, ¿no? del episodio por en este caso por quedarme sin voz. Por lo tanto, os recomiendo que estéis aquí desde principio a fin porque creo que todo lo que vamos a comentar va a ser muy bueno, muy interesante porque hay mucho que comentar y ha sido una auténtica semana increíble para las artes marciales mixtas con un cierre de semana absolutamente increíble el que nos ha deparado UFC 320, sobre todo destacando por supuesto por encima de todo la victoria de Alex Pereira por KO sobre Magomed Ankalaev, ex campeón ya, es campeón ya porque el nuevo campeón es Poatan Echama, ex campeón del peso semipesado. Esto lo vamos a analizar en la segunda mitad del episodio porque antes vamos a empezar repasando un poquito lo que nos ha deparado las artes marciales mixtas en los eventos más pequeños, sobre todo Dana White Contender Series de la última, de esta semana, que ha sido la semana número 8, y luego analizando PFL, ya que no he podido ver más carteleras en esta semana. Había Cage Warriors, pero no pude verlo, por lo tanto pude ver PFL el viernes y por supuesto pude ver UFC 320. En el Dana White Contender Series, varios nombres propios, sobre todo el que yo destacaba la semana pasada o en el último episodio, Curtis Campbell, el inglés, que venció a Dan Basek por KO en el primer asalto, y luego tuvimos la decepción de Eliezer Kubanza, que era otro de esos nombres que apuntaba, ¿no? En el programa número 5, sobre todo por ese striking tan potente. Aquí fue finalizado en el primer asalto por Christopher Alvidrez y se queda, por lo tanto, fuera de la UFC. También comentaba que el ruso Bagabov del equipo de Khabib partía como claro favorito, debía ganar, así lo hizo, dominó el combate, pero fue un estilo, una pelea muy controlada, pero muy poco espectacular, por lo tanto se quedó sin contrato el pupilo de Khabib. Luego el hermano de Charles Jourdain, Luis, consiguió el contrato venciendo por mataleón a Magno Díaz, muy buena pelea, y luego en la pelea principal, Damián Pinas venció a Vítor Costa por KO en el primer asalto y por supuesto se aseguró el contrato. Grandes vencedores en esta noche, Damián Pinas por supuesto, Luis Jourdain, Christopher Alvidrez que dio la sorpresa contra Kubanza y Curtis Campbell que confirmó que es un prospecto, un peleador muy a tener en cuenta en el futuro, récord ya 8-0, solo 23 años, entrena en The MMA Academy en Liverpool y es un luchador para mí el que más futuro tiene de estos 4 peleadores que consiguieron el contrato. Rashid Bagabov, que ganó en la primera pelea de la noche, que dominó, se queda fuera
No sé si tendrá alguna oportunidad en el futuro o algún corto aviso, alguna cartelera en Dubái o en Oriente Próximo que necesite pues que entre de última hora, pero al menos de momento por esa actuación, ese estilo tan similar al de Mokaev, no gusta la UFC, que busca espectáculo, por lo tanto se queda fuera a pesar de dominar el combate de principio a fin. Un buen evento, volvemos a tener también Dana White Contender Series en esta semana. Será la número 9, por lo tanto, como en esta temporada hay un total de 10 episodios, esta semana vamos a tener el penúltimo programa. Se acaba este Contender Series, un verano muy bueno de peleas, sobre todo un gran triunfador, ¿no? Para nosotros los españoles, que ha sido Esther Sosa, que se aseguró su contrato. Y este análisis, ¿no? El análisis, la previa de la semana 9, que es el evento, ¿no? Que tendrá lugar entre el martes y el miércoles en esa madrugada, hora española u hora europea. Lo analizaré pues un poquito después, cuando nos anticipemos a lo que se viene en esta nueva semana en cuanto a artes marciales mixtas. Ya sabéis, Contender Series, formato increíble, formato que favorece la espectacularidad, favorece que los luchadores vayan con todo, porque Dana White solo entrega contratos a los luchadores que son espectaculares, que traen algo nuevo a la UFC y salvo excepciones muy contadas, o ganas finalizando o no te llevas el contrato. El análisis, como comentaba, de la temporada o del evento número 9, de la semana número 9, lo dejamos para un poquito más adelante, cuando hayamos analizado PFL Champions Series número 2 y, por supuesto, UFC 320. ¿Qué puedo comentar de PFL? Pues que traía una cartelera principal absolutamente increíble, que no decepcionó, que nos dejó alguna que otra sorpresa, y luego unas preliminares bastante entretenidas con también mucha polémica por algunos resultados pues muy malos. Yo entiendo obviamente que es un evento pues que se da en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por supuesto con tendencia sobre todo el público, ¿no?, a favorecer a los peleadores locales, peleadores musulmanes con los que tienen cierta afinidad. Pero esto no deja de ser un evento internacional donde habría que apostar por la equidad, por la justicia. Estamos hablando al final de una gran promotora, una promotora que sobre todo pues está afincada en Estados Unidos, y sobre todo la credibilidad del evento de la promotora se resiente mucho con algunos de los resultados que vamos a repasar en los próximos minutos, porque fueron absolutamente escandalosos desde el primer combate hasta el último, como ahora veremos. El primer combate de la noche, Yarrat Al-Silawi venció a Gregory Baben por decisión dividida, muy sorprendente, ya que Al-Silawi dominó el combate de forma clara y debió ganar de forma unánime. Fue de menos a más Al-Silawi, Baben se cansó un poco, acabó desfondado en los dos últimos asaltos, y fue una victoria para mí muy clara, que por poco se lleva la sorpresa en contra Al-Silawi, ya que para mí pues ganó la pelea. Una pelea también de perfil bajo, una pelea de bajo ritmo, dos peleadores bastante lentos, incluso para el peso medio, y una pelea que se llevó pues el peleador local sobre Baben, sobre el veteranísimo francés, y consigue pues una nueva victoria Al-Silawi, sobre todo Al-Silawi, que es un peleador de Jordania. Pues sorprendente, ¿no?, que tuviera esta decisión dividida en contra cuando fue una pelea que dominó. Obviamente hubiera sido menos sorprendente en el caso de que Baben hubiera ganado de forma relativamente clara, que alguno de los jueces hubiera anotado la pelea en favor de Al-Silawi por la cercanía, ¿no? Pero en este caso no me lo explico. Por lo tanto, estamos hablando más de amaño o más de favorecer. Estamos hablando de un nivel de jueces muy bajo. Incluso aquí llegamos a ver a jueces que eran árbitros, y con esto me refiero a que fueron árbitros en este evento, por lo tanto iban intercalando posición de juez para evaluar ganadores y también posición de árbitros. A mí esto no me gusta, sobre todo porque quedó demostrado que había un nivel muy bajo de jueces y anotaciones que no tenían ningún tipo de sentido. Muy mal, sobre todo para un evento de primerísimo nivel, un evento pues encabezado sobre todo por dos peleadores tan buenos como son
Paul Hughes y Usman, que quede embarrado de esta forma, e incluso pues en la pelea principal, en esta misma, hubo con razón mucha polémica, y es una manera de manchar tu promotora, manchar tu empresa, quitarle credibilidad, y al fin y al cabo estamos hablando de promotoras que sí son muy grandes a nivel internacional, pero no dejan de estar a la sombra de UFC, y con este tipo de polémicas pues no les ayuda a seguir la estela de la UFC, porque al fin y al cabo la gente acaba tomando por cachondeo los resultados, los torneos. Sí que es cierto que ha entrado, creo que un nuevo CEO que se va a cargar el formato torneo de PFL. No sé cuál será su visión, pero creo que lo veo bastante acertado. Va a unificar cinturones, que también es una buena medida, pero PFL necesita un cambio radical porque está abocada al fracaso, ahora mismo con la forma que tiene de funcionar. La gente no conoce cómo funcionan los cinturones, el campeón tal, hay 2 campeones del ligero, quién es el bueno, quién es el malo, luego el torneo. Por lo tanto, a ver qué hacen con PFL, porque yo creo que tienen que intervenir la empresa, modificar el funcionamiento, mejorar, por supuesto, este tipo de cosas. Y obviamente está muy lejos de UFC, pero tiene peleadores que podrían estar compitiendo en el top 5 de la UFC, y sobre todo lo que necesitan son historias y hacer que el aficionado pues sienta cierto apego hacia la compañía. La UFC no ha conseguido el éxito por el nivel de sus peleadores, que también, sino porque genera historias, genera rivalidades, hace que te fijes en un peleador, que le cojas cariño, que siga su proyección, que veas cómo va mejorando y empeorando en el ranking, cómo va ganando puestos con cada victoria, cómo se van creando rivalidades. Todo eso es lo que hace a la UFC grande, son las narrativas al fin y al cabo. Vemos peleas reales, a diferencia de otros deportes como el pressing catch o el wrestling, en el que hay narrativa también muy importante, pero son peleas falsas. Aquí vemos peleas reales y luego apoyadas por una narrativa importante. Peleadores que no tienen narrativa, que no le acompañan narrativa, acaban fracasando en el deporte, y un ejemplo de ello pues lo podemos ver en el propio Cher Sosa, que ganó en el Contender Series, dominó, pero no consiguió finalización, y la narrativa de su padre haber fallecido 2 días atrás le dio cierta o mucha epicidad a su victoria, e hizo que Dana White no solo le diera contrato, sino que pues le diera una carta, que se ha tatuado el propio Cher Sosa, una charla que tuvieron, que no es algo habitual. Por lo tanto, es muy importante apego emocional con los peleadores, tanto a favor como en contra, porque el odio también genera, o el cierto rechazo, un peleador que es odiado, que se crea un personaje que aunque no coincida con su persona, pues que genere animadversión, como puede ser, por ejemplo, el propio Colby Covington, también genera dinero, también genera narrativas y ayuda, ¿no?, a vender pay-per-views, a vender entradas, y eso es muy importante. Eso es algo que PFL actualmente no posee, y es lo que le lleva a estar estancada realmente en el mercado internacional de las artes marciales mixtas. Dejando a un lado ya el estancamiento de PFL y la polémica con los jueces, que vamos a seguir comentándolo a lo largo de la cartelera porque fue algo recurrente. Tuvimos luego la victoria de Sharip Zianukov contra John Mitchell, decisión unánime, buena pelea, igualada, aunque en los últimos asaltos dominó Zianukov. John Mitchell, pues peleador irlandés que venía de ganar algunos combates de boxeo de nivel bastante bajo. También se enfrentó hace poquito a Jakub Kaszyuba, una pelea en la que en principio iba a ser muy igualada, y luego ganó Kaszyuba de forma clara. Kaszyuba es el campeón en varias ocasiones de PFL Europa, y aquí pues se enfrentaba a un complicado Zainukov que fue de menos a más y consiguió pues imponerse al irlandés, que sigue siendo un buen peleador. Luego Takeshi Izumi, el japonés, dio la sorpresa venciendo a Vinicius Sensi, una muy buena pelea del japonés, sobre todo controlando bastante en el suelo al brasileño. Se llevó pues una de las victorias más sorprendentes de la cartelera preliminar. Luego llegó la gran polémica de las preliminares, por así decirlo, que fue la derrota de Luan Sardiña contra Mirafzal Akhtamov, una pelea que ganó claramente Sardiña, y los jueces pues le dieron la victoria, al menos 2 de los 3 jueces, a Akhtamov, el peleador uzbeco. Un combate también en el que Akhtamov fue de más a menos por el cardio. Sardiña, como viene siendo habitual, empezó pues muy lento, pero fue aumentando el ritmo, acabó llevándose los 2 últimos asaltos, pero
2 de los 3 jueces le dieron la victoria a Akhtamov. Un combate, como yo comentaba, muy claro para Luan Sardiña. Se merecía el brasileño llevarse este combate, para mí además de forma muy clara, y esto pues causó bastante repercusión que pude leer en Twitter por la gran polémica, completamente justificado. Una pelea muy clara para Sardiña, con una inercia muy clara en favor del brasileño, que tiene un muy buen cardio, pero los jueces pues embarraron la pelea, el resultado y la victoria de Akhtamov. Luego tuvimos también una sorpresa, que fue el triunfo de Florin Zemdeli contra Omar El Dafraoui. Victoria también muy clara para Zemdeli. Un combate muy igualado, un combate con mucha sangre, una pelea muy buena que se llevó Zemdeli de forma unánime. Aquí pudo haber sorpresa, pero por suerte los jueces dieron ganador a quien lo merecía. Y sobre todo el gran triunfador, que fue el peleador que protagonizó la última pelea de las preliminares, fue Puya Ramani, que es un peleador del peso pesado, un peleador de Emiratos Árabes Unidos, que aquí se enfrentaba a Slim Trabelsi. Debutaba en PFL Ramani. Trabelsi es un luchador ya con experiencia en la promotora. Trabelsi, peleador invicto 8-0. Ramani 4-0. Dos peleadores que se habían enfrentado antes en Karate Combat, en grappling. Se había impuesto Puya Ramani, pero esto era artes marciales mixtas. La duda, ¿no?, de Ramani qué tal iban a llevar, ¿no?, las artes marciales mixtas contra Trabelsi, un peleador también muy, muy grande, con un boxeo bastante decente, pero aquí se impuso Ramani, el debutante, grappler de primer nivel, con un KO absolutamente increíble sobre Trabelsi, que le dio la victoria, le dio un bono por finalización de la noche, creo que de $10,000, lo coloca ya con un 5-0, y sobre todo coloca a Ramani como uno de los pesos pesados más prometedores en este caso del mundo, incluso diría yo. Creo que en PFL puede hacer carrera, creo que por delante, pues más allá del top, ¿no?, de sobre todo Renan Ferreira, por supuesto Francis Ngannou cuando aparezca, Vadim Nemkov, obviamente los habituales de los torneos, ¿no?, Goltsov, Popov. Yo creo que Ramani, sobre todo con el grappling que tiene, con la superioridad que tiene el grappling, con el físico que tiene, creo que va a hacer grandes cosas. Récord 5-0, viene del grappling, no está muy dañado, está fresco, 33 años, que para el peso pesado es perfecto, incluso puede ser considerado joven. Y aquí, con esta victoria contra Trabelsi, presenta su candidatura para hacer cosas importantes en PFL. Y ya en la cartelera principal tuvimos un combate pues europeo entre Keylon Logram, el peleador que pasó por UFC, que pasó también por Cage Warriors, fue cortado de la UFC ganando a Nathan Fletcher, que es raro, ¿no?, que te corte la UFC ganando, no suele ocurrir muy a menudo, y aquí se enfrentó a Jad Cartwright, peleador también que viene de haber peleado en Cage Warriors. Incluso estuvo cerca de firmar por la UFC porque peleó en el Contender Series, aunque cayó contra José Johnson, que es este peleador tan grande que había en la UFC, que también acabó siendo cortado y viene de perder incluso hace un par de semanas contra Juan Archuleta en la promotora Borroca. Y en este caso una pelea en principio muy decantada a favor del irlandés, de Logram, pero el combate sobre todo reflejó una falta de madurez por parte de Logram muy importante. Cartwright puso muchísimo corazón, sabiendo que era peor técnicamente que Logram, tenía menos poder de KO que Logram, pero tiró de madurez, aprovechó momentos en los que Keylon no estuvo fino, y pues consiguió robar los asaltos para hacerse con la victoria por decisión unánime. Por lo tanto, nueva derrota de Logram, primera derrota desde que abandonó la UFC, debuta con mal pie fuera de la UFC. Hay que recordar que su primera derrota profesional llegó en UFC, luego pues se repuso ganando a Ángel Pacheco, perdió contra Jake Hadley, ganó a Nathan Fletcher, y con esa victoria frente a Nathan Fletcher, que fue por decisión dividida, la UFC decidió cortar al irlandés, que empieza con muy mal pie en PFL. Luego ya tuvimos el enfrentamiento entre Archie Colgan y J.J. Wilson, dos peleadores buenísimos, dos de los mejores pesos ligeros
de PFL, dos peleadores que estaban a nada de enfrentarse al campeón por el cinturón. Era prácticamente una eliminatoria por el título. J.J. Wilson, peleador que viene de Bellator, se ha enfrentado a los mejores de Bellator, peleador con un boxeo incómodo, muy fuerte, con un buen suelo, buen grappling, buen trabajo también en el suelo, incluso en posiciones de inferioridad. Y Archie Colgan, sobre todo, un muy buen wrestler, con un boxeo bastante decente, un peleador muy fuerte, un peleador que tiene la capacidad de decidir dónde se va a disputar la pelea, y aquí con sus derribos consiguió pues llevarse la decisión, victoria por decisión, y por lo tanto colocarse prácticamente como contendiente número 1 en este caso del peso ligero de PFL. La pelea antepenúltima de la noche nos traía pues un combate muy interesante entre dos luchadores muy distintos, muy dispares. Por un lado Magomedov, wrestler, y por otro lado Sergio Pettis. Magomedov, gimnasio, si no me equivoco, también de Khabib, un luchador muy bueno, muy fuerte en el suelo. Sí que es cierto que no tiene el mejor boxeo ni tampoco el mejor grappling, pero cuando te lleva al suelo te suele dominar. A Sergio Pettis ya lo conocemos, hermano de Anthony Pettis, peleador que ha pasado pues tanto por UFC con récord positivo, por Bellator récord positivo, también ha peleado en Rising, ahora está en PFL, ganó a Rafael Stotts por decisión unánime a comienzos de año. Stotts es un peleador buenísimo y ahora pues tenía la gran oportunidad de vencer a uno de los cocos de la división del peso gallo, y así ha sido. Nos ha regalado Sergio Pettis uno de los mejores KOs del año, para mí top 1, top 2, muy parecido este KO al que consiguió Liron Murphy frente a Aaron Pico, de un codo giratorio cuando estaba perdiendo la pelea al final del segundo asalto. Conecta limpio sobre Magomedov, que cae al suelo y obliga al árbitro a detener la pelea tras un golpe de ground and pound muy duro de Pettis, que conecta cuando está Magomedov totalmente vencido. Es un golpe que obviamente el peleador que va a ganar necesita conectar ese golpe, porque nunca sabe si el árbitro va a detener la pelea o no. Por lo tanto, hasta que el árbitro no detenga la pelea en artes marciales mixtas, hay que golpear al rival, porque son muchos los casos en los que un rival tuyo va al suelo, está noqueado, el árbitro no detiene la pelea, tú miras al árbitro, el árbitro te mira a ti, tú miras al rival, el rival mira al árbitro, se recupera, vas al suelo, te somete, se recupera el luchador, se levanta y te gana, ¿no? Y ejemplos de esto pues los tenemos prácticamente cada temporada. Aquí Pettis noqueó a Magomedov, conectó en el suelo un golpe durísimo a Magomedov, el árbitro paró el combate y por lo tanto victoria por KO para Sergio Pettis, que partía como claro no favorito en este combate y que también se queda en una posición muy ventajosa dentro de las 135 libras de PFL. Y luego en la pelea coprincipal, Corey Anderson, peleador también ex UFC, pasado en Bellator, venía de ganar en el peso pesado a Golsov, se enfrentaba a Doblev Yaksimuradov en una revancha de un combate que ya hubo hace varios años, un combate que hubo en Bellator, fue en 2021, donde Corey Anderson finalizó por ground and pound a Doblet en el tercer asalto, y aquí varios años después, con un Doblet totalmente enrachado, recuperado, o más que recuperado de esa derrota, con una racha de victorias absolutamente increíble entre Bellator y PFL, en un estado de forma brutal, se volvía a encontrar con Corey, campeón de Bellator de este peso semipesado, y en una pelea que se anticipaba pues muy igualada. Sí que es cierto que Corey Anderson pues cuenta con esa experiencia de haberse enfrentado a los mejores, de haber ganado incluso a Golsov en el peso pesado hace muy poquito, por lo tanto más que curtido Corey Anderson, y aquí pues se notó sobre todo la diferencia de experiencia y la diferencia de cardio. Fue un combate donde Yaksimuradov tuvo momentos muy buenos en los primeros minutos, robó algún asalto de los primeros, pero luego bajó el cardio, y ahí es donde Corey Anderson en los asaltos de campeonato acabó imponiéndose con su estilo, con sus derribos, conectando limpio arriba y llevándose finalmente una decisión unánime bastante merecida. Por lo tanto, Corey Anderson, nuevo campeón del peso semipesado de PFL, y Yaksimuradov, que es un peleador muy bueno, pues ve cómo vuelve a la senda de la derrota. Aún así volverá a ganar peleas. Al fin y al cabo es un peleador
que tiene 36 años, que es muy fuerte, está en el mejor momento físico de su carrera. En PFL, pues había conseguido victorias contra Kasanganay en menos de un minuto, a Ross Wilkinson le dominó en varios asaltos, hizo lo mismo con Simón Billongo, que es un peleador muy fuerte, finalizó a Nedo en menos de 3 minutos, que es un peleador que venía absolutamente lanzado, por lo tanto creo que va a seguir dando que hablar Doblet, pero Corey Anderson está 1-2 niveles por encima y aquí lo demostró. Y luego pues llegó la gran pelea de PFL, la mejor pelea prácticamente que PFL nos puede regalar, más allá del combate, ¿no? de Ngannou con Enkov o de Ngannou contra otro peso pesado. Y esta pelea pues no es otra que la de Usman Nurmagomedov contra Paul Hughes, peso ligero, revancha de aquel enfrentamiento en el que de forma polémica ganó Usman, un combate que para mí ganó Paul Hughes, y aquí se volvían a ver las caras, expectantes todos, sobre todo por ver si Usman hacía algún cambio, si realizaba esos ajustes necesarios para no sufrir tanto contra Paul Hughes, sobre todo a nivel de cardio, que en la primera pelea pues se le vio muy, muy cansado al ruso, y así fue. Vimos una mejor versión de Usman Nurmagomedov en este combate, vimos a un Usman con cardio, o con mejor cardio, un cardio que le aguantó mucho más que en el primer combate. Vimos también una buena versión de Paul Hughes. Vimos una pelea muy igualada, una pelea en la que de nuevo perfectamente podría haber sido ganador Paul Hughes. Yo creo que ganó Usman Nurmagomedov, creo que ganó 3-2, pero en esta pelea pues hay varias cosas que destacar, tanto deportivo como extradeportivo. A nivel deportivo, bueno, pues se ve por qué Usman está 20-0 y por qué Paul Hughes tiene varias derrotas en su récord. Y es que se nota la falta de experiencia de Paul Hughes, sobre todo a estos niveles. Le falta esa maldad de momentos apurados, piquete de ojo, patada a las partes íntimas del rival, se detiene la pelea, se corta el ritmo y se vuelve a empezar de cero. Eso es algo que Usman conoce muy bien, que utilizó en la primera pelea, que lo utilizó aquí, en momentos donde Paul Hughes estaba apretando, golpe en la zona de la coquilla de Paul Hughes, se detiene la pelea y reiniciamos el combate. Momentos puntuales en los que estaba sufriendo. Luego, pues con derribos, Usman amarró minutos, se llevó asaltos e hizo que para mí pues ganara la pelea. Obviamente, cuando vemos o vamos a los jueces y vemos que hay, no sé si fue un juez, pero vemos un 5.45 por ahí, pues la verdad que hay que pedir que se investigue a ese juez, que manden policías a su casa, la Interpol si es necesario, porque es un auténtico disparate que se le haya dado un 50-45 a Usman Nurmagomedov cuando estamos hablando de una pelea cerrada, pero sobre todo estamos hablando en el que hay asaltos que son claros para Usman, hay asaltos que son claros para Paul Hughes y hay algunos asaltos pues que son dudosos obviamente, pero 50-45 significa que tú le das los asaltos claros a Usman, le das los asaltos cerrados también a Usman y le estás quitando los asaltos que gana Paul Hughes o el asalto que gana Paul Hughes de forma clara, se lo estás quitando y se lo estás dando a Nurmagomedov. Aquí, sobre todo, hay que hacer una diferenciación entre varios asaltos. El primer asalto, muy claro, yo creo que no hay discusión, se lo lleva a Nurmagomedov. Yo creo que el tercer asalto también se lo lleva, el cuarto asalto también se lo lleva a Nurmagomedov. Para mí, estos asaltos son clarísimos. El último, para mí es el más cerrado. Yo se lo doy ligeramente a Nurmagomedov. Y luego, el segundo y el tercero, que para mí son claros para Hughes. Sobre todo el segundo es claro, el tercero pues un poquito más dudoso, más cerrado, pero para mí son dos asaltos que por daño, por volumen, se lo doy a Paul Hughes. Y estos dos asaltos, sobre todo el segundo, que para mí es claro, se lo están dando los jueces a Nurmagomedov. Y el tercero, que también es cerrado, se lo están dando los jueces a Nurmagomedov. Por lo tanto, te queda un 50-45, que es un castigo terrible para Paul Hughes, que no refleja lo que se vio en la pelea, porque, como comentaba perfectamente, pudo ganar Paul Hughes 48-47, dándoles esos segundo, tercer y quinto asalto. Y aquí nos encontramos con un 50-45 que además tuvieron el error o la falta de picardía de saber cómo funciona esto, de ser la primera anotación que anuncian. Por lo tanto, cuando comenta
el presentador empieza a dar las puntuaciones. Si abres con un 50-45 Nurmagomedov, obviamente ya el resto importa poco. Importa poco porque pierde credibilidad. Y obviamente pues las redes se llenaron de comentarios, robbery, robo, una vergüenza, con total justificación, porque es verdad que tú me das 3.49-48 o me das algún 49-46 y se puede entender. Pero un 50-45 que Paul Hughes perdió todos los asaltos el viernes contra Usman es una falta de respeto al deporte, un insulto por supuesto también a Paul Hughes. Ese también, pues, ¿cómo decirlo? Algo que no se puede permitir PFL, que creo que debería estudiar. Y aquí viendo las cartulinas, fue Brian Miner el que le dio 50-45 a Usman. Hadi Mohamed Ali le dio 49-46 a Usman, le dio los 4 primeros asaltos a Usman y el último a Paul Hughes. Y luego Daryl Ramson le dio un 48-47 a Usman. En este caso, pues, un poquito más cercano a lo que yo creía. Primer asalto Usman, segundo Hughes, tercero y cuarto Usman, el último para Paul Hughes, que es algo completamente comprensible porque el tercero, a excepción del último, que es el más cerrado, creo que el tercero sí hay ciertas cosas que pueden hacer que se le dé a Usman, pero el segundo para mí es bastante claro para Paul Hughes y aún así pues los jueces se lo dieron, 2 de los jueces se lo dieron a Usman. Una vergüenza. Para mí es uno de los peores resultados o peores anotaciones que se han hecho en la historia reciente de las artes marciales mixtas internacionales a primer nivel. Creo que desmerece lo que fue el combate, desmerece la actuación de Paul Hughes, que pierde 2 peleas contra uno de los mejores pesos ligeros del mundo, cuando perfectamente podría haber ganado ambas. Así es el deporte, por desgracia, pero un castigo muy grande para un Paul Hughes que aún así demuestra una gran deportividad, saber perder y es uno de los fenómenos, de los mejores nombres que tiene PFL actualmente. Respecto a Usman, ¿cuál va a ser el futuro de Usman? Yo creo que ya con ese 20-0, habiendo ganado a Paul Hughes 2 veces, tiene la opción de o bien la trilogía o bien de enfrentarse a Alfie Davis, que es el campeón del torneo de PFL, o bien enfrentarse a Archie Colgan, que viene subiendo muy fuerte, o bien da el salto a UFC y se enfrenta a los mejores de UFC. El problema es que el mejor de UFC, ya no solo del peso ligero, sino también para mí el mejor libra por libra de la UFC es Ilia Topuria, y para mí Ilia Topuria está muy por encima de Usman. Yo creo que Ilia Topuria a Usman le haría un roto bastante importante arriba, defendería derribos o se levantaría muy rápido en el caso de ir al suelo, sería muy incómodo con el grappling, pero sobre todo el boxeo, el nivel de boxeo de Ilia creo que está muy por encima de Usman, y a pesar de que Usman perfectamente podría competir contra muchos top 5 del ligero, top 10, igual que prácticamente Paul Hughes, o incluso Archie Colgan podría ser un top 15, top 10 de la UFC sin ningún problema, Ilia Topuria está por encima de todos los pesos ligeros de la UFC, también de Usman, de Paul Hughes y de Archie Colgan, por supuesto, y yo creo que sería una muy buena pelea para hacer, sería una pelea que vendería mucho, porque estamos hablando de un peleador con un 20-0, familia de Nurmagomedov, pupilo de Nurmagomedov, uno de los mejores pesos ligeros, al menos es lo que su récord indica y sus últimas victorias indica del mundo, pero creo que sería un combate muy favorable para Ilia Topuria. Por lo tanto, vamos a ver qué decide hacer Usman. Obviamente, el nivel en PFL, exceptuando Colgan, exceptuando Paul Hughes, es bastante bajo. Incluso Alfie Davis sería una pelea muy favorable, muy fácil creo para Usman por los derribos. Así que yo creo que sería o Archie Colgan para mí, si fuera el dueño de PFL, haría ese Archie Colgan contra Usman. Archie Colgan tiene buen wrestling, puede defenderle derribos, incluso conseguir algunos derribos. Y vamos a ver qué ocurre también con Paul Hughes, interesante, también sería una incorporación muy buena para UFC, aunque estará cobrando un contrato muy bueno. Vamos a ver qué ocurre, porque ahí puede haber una telenovela muy importante, y creo que están en una edad muy buena, tanto Hughes como Usman, de dar el salto a la gran promotora de artes marciales mixtas del mundo, que es UFC. Es verdad que ellos tienen sus contratos muy bien delimitados, no van a tirarse a la piscina, no se van a arruinar por un único peleador porque no les hace falta,
pero creo que serían dos muy buenas incorporaciones, tanto Paul Hughes, por lo que significa también el mercado irlandés, mercado europeo, como Usman, por la sangre, ¿no?, que daría nueva a la compañía. Y hablando de UFC, llega el momento de analizar la primera gran cartelera de este mes de octubre. El evento, por supuesto, de UFC 320, evento que nos traía dos peleas por el cinturón, una pelea por el cinturón del peso semipesado y una pelea por el cinturón del peso gallo. Evento numerado, evento que se realizó en Las Vegas, en Nevada, en el habitual T-Mobile de Las Vegas, el T-Mobile Arena, ya sabéis, pabellón recurrente para los eventos numerados, y una cartelera, pues sobre todo a nivel de main card, absolutamente increíble, y unas preliminares también, hay que decirlo, un poquito descafeinadas para lo que suele ser habitual en UFC. Aún así, un evento muy interesante, un evento que tuvo auténticos peleones, que tuvo alguna que otra sorpresa, también alguna que otra decepción, y un evento que vamos a empezar a analizar ahora mismo con la primera pelea de la velada, esa pelea, esa contienda entre Verónica Hardy, la venezolana, y Brogan Walker, pelea en la que Hardy partía como clarísima favorita, pelea en la que Hardy dominó de principio a fin, más rápida en el striking, mejor en el suelo, combate muy plácido para la pareja de Dan Hardy, y una pelea pues de bajo nivel, sobre todo por el lado de Brogan Walker, que suma ya su quinta derrota profesional. No tiene mucho futuro Walker en la UFC. Yo creo que esta ha sido la última pelea, es tercera derrota consecutiva, pelea poco, pierde, y creo que va a ser cuestión de horas que la UFC anuncie que es cortada, que no le renueva el contrato. Victoria muy buena para Verónica Hardy, que confirma que ella sí tiene nivel de UFC, se recupera un poquito de esa derrota contra Eduarda Moura a finales del año pasado y vuelve a la senda de la victoria. Iguala también Verónica Hardy el récord de victorias y derrotas en UFC, 5-5, y vamos a ver, ¿no?, cuál es el futuro de Hardy. Anteriormente Macedo, que tiene solo 29 años, lleva mucho tiempo peleando en la compañía, tiene un buen taekwondo y creo que todavía puede seguir ganando alguna peleadora de la división. Luego tuvimos la sorprendente, al menos para mí, derrota de Austin Vanderford, pareja de Paige Van Zandt, frente a Ramiz Braimak, peleadores muy similares, peleadores con buen grappling, boxeo decente, buen wrestling, sobre todo por el lado de Austin Vanderford. Vanderford dominó el combate, pero cuando iba a derribar, pues ahí es donde Brahima sacaba sus sumisiones, su grappling, codazos sobre todo, que hicieron mucha mella en Vanderford, y finalmente pues Vanderford intentando, ¿no?, una y otra vez conseguir derribos, acababa siendo muy dañado, y en el segundo asalto, en el ecuador del segundo asalto, en una de esas tantas guillotinas que intentó Brahima, pues acababa consiguiéndolo, y además pues conseguía el tapeo muy rápido por parte de Vanderford. Victoria buena para Brahima, de las mejores prácticamente victorias de su carrera, en un combate en el que partía como claro no favorito. Decepción por parte de Vanderford, que es verdad que hizo lo que pudo. Sí que es cierto que yo creo que en el segundo asalto debía haber buscado un poquito más el boxeo, de gastar a Brahima arriba, pero buscó el derribo, buscó dominar en el suelo, se llevó muchos codazos, se llevó muchos intentos de guillotina, y al final, cuando cedes tu cuello una y otra vez, al final haces que tu rival, sobre todo si es un experto en sumisiones como Brahima, pues te acabe finalizando. Se fue muy, muy enfadado Vanderford de la pelea, como no podía ser de otra manera. Derrota decepcionante, sobre todo cuando venía en un muy buen estado de forma. Venía de ganar a Beretenikov de forma solvente. También venía de ganar a Víctor Romero en el FA, que era un peleador pues de menor nivel. Pero tras ese debut en UFC, pues se esperaba bastante más del bueno de Vanderford, que yo creo que tiene nivel también para reponerse, ¿no?, de esta derrota. Es buen boxeador, es buen wrestler, tiene buen cardio, y creo que esto ha sido un pequeño tropiezo, pero se va a acabar reponiendo. Luego tuvimos el combate entre Basharat y Chris Gutiérrez, una pelea muy cómoda para Basharat, que dominó el combate de principio a fin, excepto los últimos minutos del primer asalto, pero
En el segundo, sobre todo, estuvo a punto de conseguir la finalización, hizo daño a Chris Gutiérrez, mejor en el striking Basharat, los derribos también que le ayudaron a controlar un poquito a Chris Gutiérrez, y en el último asalto sí que es verdad que Chris apretó un poquito cuando necesitaba la finalización, pero aún así pues victoria muy cómoda para Basharat, que dominó sobre todo los 10 primeros minutos de pelea. Luego Macy Chiasson, que fue la única peleadora de toda, o el único peleador, ¿no? Si tiramos en general, de toda la velada en fallar el peso, perdió contra Yana Santos, una Yana Santos, anteriormente Yana Kunitskaya, muy fina, se le vio muy bien a la rusa en este combate, sobre todo muy precisa en el clinch, muy buena en el striking, pero sobre todo haciendo mucho daño en el clinch, ganando, ¿no?, el combate en esa lucha con ambas peleadoras agarradas arriba. Y fue un combate en el que Macy Chiasson nunca terminó de apretar el acelerador. Obviamente sale doblemente dañada de este evento por haber fallado el peso otra vez, y por haber perdido la pelea, a pesar de que ella, cuando terminó el combate, levantó los brazos creyendo que había ganado. Fue una victoria muy clara para Yana, y muy buena versión de Yana, de las mejores peleas que recuerdo a la rusa, sobre todo eso, muy bien físicamente, muy bien en el boxeo, muy bien en el clinch, y muy inteligente la rusa. Victoria muy importante para Yana Santos, que va a subir varios escalones en el ranking, y Macy Chiasson pues vuelve a confirmar que es una peleadora que no se toma en serio el deporte. Creo que son ya demasiados fallos en el pesaje, y esto le puede costar un susto en el futuro, como pierda la siguiente pelea, porque no se puede permitir que falles tantas veces el peso en la división más grande femenina, sobre todo si has tenido un campamento completo, si no has tomado el combate en corto aviso. Posteriormente tuvimos el enfrentamiento entre Puna Soriano y Nikolai Beretenikov, un combate también muy decantado a favor del norteamericano, del estadounidense, Puna L. Soriano, mejor físicamente, mejor en los derribos, haciendo daño a Beretenikov, dominando todos los asaltos, sufriendo un poquito en el último round con algún intento que tuvo de sumisión Beretenikov, pero muy calmado en todo momento Puna Soriano, y sobre todo pues mucho mejor técnicamente en el suelo que su rival kazajo, que en ningún momento pudo asentar o implementar su ritmo en el combate. Buen momento de forma de Puna Soriano, desde que bajó al welter bastante bien, mucho mejor que en el peso medio. Y cuidado porque es un peleador molesto, es un peleador de solo 32 años, que entrena en un buen gimnasio, con experiencia, tiene ya pues 10 peleas en la UFC. Y cuidado porque es un peleador incómodo, que se encuentra muy, muy cómodo en esta división del welter. Y veremos a ver qué ocurre. Como curiosidad, es la misma división que la de Joel Álvarez, y no es descartable que en un futuro ambos se crucen, viendo la progresión que lleva cada uno de ellos. Joel es verdad que pelea este fin de semana, pero Soriano pues también acaba de bajar de división, y puede ser, si ambos sobre todo siguen ganando, que se acaben encontrando en un futuro. Posteriormente tuvimos el enfrentamiento entre Edmen Shabasian y André Muniz, pelea que se acabó muy pronto, pelea en la que Muniz fue incómodo durante algunos minutos, pero en cuanto empezó a cansarse, en cuanto bajó las manos Muniz, llegó el boxeo de Shabasian, mucho mejor que Muniz arriba, conectó limpio, llevó a Muniz al suelo, golpe de gran and pound, el árbitro detiene la pelea. Detuvo la pelea a falta de 2 segundos para que finalizara el combate, pero estaba totalmente vendido Muniz, era cuestión de tiempo que fuera a ser finalizado, final del primer asalto, comienzos del segundo. Ya con esa inferioridad en el boxeo y con ese bajón de cardio, pues no tenía nada que hacer contra Shabasian. Otra victoria más para Shabasian, posiblemente la última derrota que va a sufrir Muniz en UFC. Es verdad que son solo 2, pero la forma en la que pierde, muy preocupante, muy preocupante. André Muniz, ya lo comentaba, llegaba en un estado de forma muy malo, son 35 años ya, 2 finalizaciones seguidas, ganó de forma sorprendente a finales de 2023 a Jun Yong Park. No me extrañaría que cortaran a André Muniz, sobre todo por sensaciones. Obviamente son 2 derrotas, la UFC suele esperar a la tercera, pero no descartaría en absoluto que se cortara el contrato, que si es el último, o que si esta fue la última pelea de su contrato,
que no se lo renueven o utilicen a Muniz para hacer que alguien de la división que llegue nuevo al peso medio, que al fin y al cabo es una categoría donde hay mucha competencia, pues lo utilicen para subir. Por su parte, Shabasian, tercera victoria consecutiva, Dylan Budka, André Petrovsky y ahora André Muniz, más que recuperado Shabasian de esa derrota contra Gerald Meerschaert, de esa mala racha que tuvo tras perder contra Derek Branson. Un peleador todavía joven, con margen de mejora, comparte gimnasio con Puna Soriano en el Extreme Couture de Las Vegas. Y un peleador Shabasian que sobre todo si mejora en toma de decisiones, mejora un poquito su cardio, obviamente es un peleador que no creo que nunca esté o que vaya a estar peleando por el título, sobre todo porque en peleas a 5 asaltos creo que tendría que cambiar mucho su estilo para que pueda aguantar, ¿no? Pero es un peleador que en combates a 3 asaltos, si mejora un poquito su cardio, si mejora su lucha, creo que puede dar muchos problemas en la división, sobre todo porque es joven, porque tiene mucha experiencia y creo que ha aprendido mucho de sus primeras derrotas en la UFC. Y sobre todo muy peligroso Shabasian en los primeros minutos de pelea. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Patchy Mix y Jakub Wiklax, el polaco, ex campeón de KSW. Un combate en el que todos esperábamos la redención de Patchy Mix, ex campeón de Bellator, en su momento, no hace mucho tiempo atrás, considerado uno de los mejores pesos gallos del mundo. Y aquí Patchy Mix contra Jakub Wiklax perdió el primer asalto, se complicó muchísimo la vida y tanto es así que a pesar de que para mí ganó los 2 últimos asaltos, 2 de los 3 jueces no coincidieron conmigo y le dieron los 2 asaltos a Wiklax. Para mí ganó Patchy Mix, aún así pelea cerrada y sobre todo una pelea donde Patchy Mix regaló el primer round, se le vio cansado, se le vio falto de ritmo. Es cierto que ganó los 2 últimos asaltos porque Wiklax también pegó un bajón de cardio muy importante y se le vio incluso más cansado. Es verdad que el tercer asalto fue muy claro para Patchy Mix. Aún así no pudo conseguir o no estuvo ni cerca de conseguir la finalización porque se le vio muy cansado. Y un peleador que ha peleado en combates a 5 asaltos, que tiene solo 32 años, que tampoco es tan veterano, que tiene experiencia, que se enfrenta ahora a un recién llegado a la UFC, que sí que es cierto que ha sido campeón en KSW, pero estamos hablando de que Patchy Mix en Bellator se ha enfrentado y ha ganado a peleadores como Magomedov, ganó a Sergio Pettis, ganó a Stotts, ganó a Origuchi, ganó a múltiples campeones, ¿no? O a peleadores que estaban en el top de la división. Y Wiklax, yo no tengo claro que en UFC pues vaya a alcanzar top 10, top 15. No sé la verdad qué futuro le espera a Patchy Mix. Lo veo complicado, lo veo difícil. Yo no sé ya cuál va a ser el siguiente rival que le van a poner para ganar, porque aquí le bajaron el nivel de forma muy importante. De Mario Bautista a Wiklax hay 4, 5, 12 peldaños de diferencia. Contra Bautista lució fatal, muy estático, y aquí no lució mucho mejor. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de Wiklax y que Wiklax le ganó, pues según los jueces, 2 asaltos. Así que muy mal Patchy Mix, la gran decepción de la noche para mí, con mucha diferencia. Ya sabéis que de Patchy Mix he hablado muy bien. No sé si he llegado a decir que es uno de los mejores pesos gallos, probablemente sí, porque así lo demostraba en Bellator. Era un peleador letal en el suelo y que buscaba dominar en todo momento en el suelo y buscaba la finalización. Y aquí en UFC no se está viendo nada de lo que ha sido Patchy Mix. Por lo tanto, periplo absolutamente desastroso de Mix en UFC. Vamos a ver si se recupera un poco, porque ya son 2 derrotas consecutivas, que es la primera vez que le sucede esto en su carrera como profesional. Posteriormente tuvimos un enfrentamiento entre Daniel Santos y Yu Sang-yu, el surcoreano, pupilo de Korean Zombie. Una pelea muy buena, sobre todo teniendo en cuenta ese primer asalto tan bueno que tuvo Yu Sang-yu, muy cómodo, haciendo gestos que en este caso pues hacían que el público se levantara. Muy buen asalto del surcoreano, del peleador asiático. Para mí ganó ese round, pero luego en el segundo asalto tuvo la mala suerte de que Daniel Santos le conectó 2 veces arriba, lo llevó al suelo y tuvo el árbitro que intervenir en la pelea, porque fue un KO limpio de Daniel Santos. Una pelea que estaba ganando, para mí, además de forma muy estética,
el peleador asiático, que llegaba invicto a este combate. Y una lástima porque estábamos ante uno de los mejores debuts que se habían visto en la UFC pues en los últimos meses. Y lastimosamente pues se fue conectado, le cazaron, pues le ocurrió algo parecido a Aaron Pico, que estaba ganando a Leron Murphy, pero fue cazado. Y es así funciona esto, te cazan arriba, calculas mal la distancia, la ventaja de envergadura, te conectan, te mandan al suelo y se acaba la pelea y sumas tu primera derrota en la compañía. Al fin y al cabo, las carreras, los combates se deciden por detalles así. Hay peleadores que tienen suerte, hay peleadores que tienen menos suerte, pero estábamos viendo un muy buen debut de un peleador que estaba luciendo muy bien. Y por calcular mal, te conecta a la barbilla, te quedas tocado, te vuelven a conectar con otro upper o con otro volado y te vas al suelo y te finalizan. Una lástima porque prometía bastante este peleador surcoreano, este Sanju. Yo creo que se va a recuperar y que va a conseguir victorias en la UFC, pero yo creo que ya en el siguiente combate le dejaremos de ver hacer esas florituras que hizo contra Daniel Santos, un Daniel Santos súper motivado o súper enfadado al final del combate, sobre todo pues gritando, ¿no? Ensalzando el gimnasio, ensalzando pues que las artes marciales mixtas, pues bueno, en definitiva, muy excitado sobre todo por el combate, por ser dominado en el primer asalto, ese fallo que tuvo en el pesaje, que al fin y al cabo esta pelea fue en un peso pactado de 153 libras, y una victoria importante para Daniel Santos, al que se le vio raro físicamente, pero es un peleador pues muy bueno. Daniel Santos es un peleador muy bueno. Entiendo que tendrá que centrarse, tendrá que corregir, ¿no?, esos problemas que ha tenido en el campamento para no volver a fallar en el peso. Y pendientes de ambos, pendientes de Daniel Santos, que consigue el triunfo, pendientes también de Sanju, que estaba protagonizando un muy buen debut, tuvo mala suerte, y a ver qué nos traen estos dos en el futuro del peso pluma. Y ya como cierre de la cartelera principal, o de la cartelera, perdón, preliminar, ya sabéis que la UFC en los eventos numerados, como última pelea preliminar, intenta poner combates espectaculares para generar hype en la gente y hacer que paguen el pay-per-view. Tuvimos un enfrentamiento programado de última hora, sobre todo teniendo en cuenta que se había caído de aquí Ozzy Díaz, era el rival de Ateba Gautier, se cayó Ozzy, entró en reemplazo de ultimísima hora Treston Bynes, un peleador regional de Estados Unidos, un peleador muy pequeño, peleador que creo que estaba peleando incluso en el peso ligero, peso welter anteriormente, mínimo welter, que venía aquí subiendo de división, y luego cuando se vio el primer careo entre Ateba Gautier y Treston Bynes, parecía 2-3 categorías de diferencia, parecía Bynes un peso ligero, un peso pequeño welter. La verdad que muchísima diferencia de físico, mucho más grande Gautier, que ganó la pelea en menos de 2 minutos y además fue con un KO muy raro. No sé cuál es el golpe que noquea a Bynes, porque tal y como se ve en los vídeos, tal y como se ve en el combate, parece que es a raíz de un agarrón de cabeza que desplaza a Bynes cuando cae noqueado en el suelo, pero es imposible, ¿no?, que ese golpe o que ese tirón te noquee. Obviamente Bynes en los primeros segundos moviéndose muchísimo, con mucho miedo, ¿no?, del golpe de Gautier, y en cuanto conectó Gautier, pues no hubo nada que hacer. Buscó el clinch Bynes intentando derribar a Gautier. Gautier conectó unos codos que hicieron muchísimo daño. Yo creo que esos golpes fueron los que noquearon a Bynes. Fue Bynes al suelo y ahí Gautier pues consiguió la finalización. Nueva victoria para Gautier, que sí que es cierto que promete mucho. Tiene solo 23 años. Los rivales a los que se ha enfrentado no son muy buenos. Sobre todo pues Valentín, Bynes, Chicho Medina. No son rivales de un nivel muy alto. Entiendo que es cuestión de tiempo, ¿no? Aún es muy joven, de que la UFC le eleve el nivel. Está en el peso medio, hay competencia, pero es un peleador que promete mucho. Camerunés, muchos lo ven como el futuro Ngannou, a pesar de que hay dos divisiones de diferencia entre ambos. Pero sí que es cierto que es un pegador puro. Es un peleador al que tenemos que ver todavía en combates complicados, en peleas que se alarguen un poco, segundo, tercer asalto, hay que ver cómo reacciona, porque es un peleador muy musculado y eso pues obviamente tiene una repercusión a nivel de cardio directa. Por lo tanto, vamos a ver cuando se empiecen a complicar las cosas, cómo se desarrollan esas peleas, cómo afronta la adversidad de Gautier, que sigue siendo muy joven, puede tener problemas también
de manejo de combates que se complican, pero al menos de momento es un peleador muy peligroso, da miedo, finalizador y está destrozando a todos los rivales que le están poniendo delante. Otro que consiguió destrozar a su rival fue Joe Pyfer, que se impuso a Abus Magomedov por finalización, por mataleón en el segundo asalto. Una pelea muy igualada, una pelea en la que Magomedov pues conectó varios golpes que molestaron mucho a Pyfer, pero luego Pyfer en el suelo muy fuerte consiguió, pues sobre todo en ese segundo asalto, imponerse a Magomedov con esa ventaja de cardio. Hay que partir, ¿no?, de la base de que el primer asalto se lo llevó el peleador alemán de forma clara, pero sí que es cierto que la ventaja de cardio aquí la tenía Pyfer. Magomedov es un peleador que suele bajar de ritmo a medida que van pasando los minutos, y aquí pues Pyfer aprovechó esa ventaja para tomar la espalda de Abus en el segundo asalto, meter los brazos debajo de la barbilla de Magomedov y conseguir esa finalización por mataleón. Se lleva un bono por actuación de la noche el bueno de Joe Pyfer, que es un peleador muy bueno. No es un peleador muy espectacular, pero es un peleador muy grande. Es un luchador con buen grappling, con buen wrestling, es fuerte, es potente arriba, poderoso, te puede noquear, por lo tanto es completo y es de estos típicos peleadores que sin destacar en muchas cosas es muy difícil de superar, porque es muy correcto en todos los aspectos de la pelea. Quitando esa derrota contra Hermansson, que es verdad que perdió por decisión unánime. Hermansson es perro viejo. Realmente ese combate que perdió contra Stolfus en el Contender Series fue por lesión, por lo tanto es un luchador que es difícil de finalizar, que está ahora mismo en su plenitud física, tiene 29 años, tiene un récord muy bueno en UFC, son 6 victorias, solo una derrota contra Hermansson, y esa derrota contra Hermansson yo creo que le ha hecho mejorar como peleador. Fue una derrota por decisión, al fin y al cabo no fue finalizado, y Pyfer es muy molesto, es que es un peleador muy molesto, un peleador que no es espectacular, que no es el peleador favorito de nadie, pero tiene cualidades que le van a hacer ganar muchos combates. Todavía hay que ver cuál es el techo, ¿no?, de Pyfer, ¿no?, que también en su momento me acuerdo que fue muy mencionado por parte de Dana White, con ese lema Be Joe Pyfer, que protagonizó toda una temporada del Contender Series, por lo tanto está arropado por la compañía y creo que va a tener emparejamientos muy buenos. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es el techo del estadounidense, que está en una muy buena racha de victorias y todavía es joven. Por lo tanto, tenemos aquí un problema, pues presente y futuro para este peso medio. Y el que también es un problema, pero en unas categorías por debajo, en este caso el peso pluma, es Youssef Zalal, que es el peleador marroquí que protagonizó el debut de Ilia Topuria en la UFC. Perdió, por supuesto, contra Ilia Topuria que tomó el combate en corto aviso, habiendo pasado COVID pocas semanas atrás. Perdió Youssef Zalal, entró en una dinámica negativa, ya sabéis que fue cortado por la UFC, ganó varias peleas fuera de la UFC y regresó a la UFC en el mejor estado de forma que hemos visto nunca a Youssef Zalal, con madurez. Y desde que volvió pues a la compañía, todo victorias, y ha continuado con esta racha de victorias contra todo un Yosemite, un pegador, un luchador que aguantó las embestidas de Topuria, que finalizó a Bryce Mitchell, y lo importante es que aquí consiguió finalizar a Yosemite por palanca de brazo en solo 1 minuto y medio de pelea, en una de las victorias menos llamativas, ¿no?, de la noche, sobre todo porque no vimos tapear a Emmett, la retransmisión tampoco ayudó, ni en los comentarios en español ni en los comentarios originales, ¿no?, de en este caso Joe Rogan y compañía, la versión original, pero fue una victoria absolutamente increíble, una superioridad de Zalal en el suelo brutal, palanca de brazo en 1 minuto y medio contra Yosemite, absolutamente increíble, una victoria que le va a hacer subir muchísimo en el ranking. Creo que en la quinta no, desde que volvió a la UFC, 1, 2, 3, 4, sí, exactamente 5 victorias en la UFC, 4 de ellas por sumisión, y un peleador que sigue creciendo, que sigue mejorando, muy bueno arriba, rápido, inteligente, peligroso en el suelo, buen cardio. Un problema en el futuro un problema futuro para la división, y vamos a ver
cuál es el futuro próximo también de Zalal, porque yo no descarto incluso que tenga otra pelea antes de final de año. Y vamos a ver dónde se coloca, dónde vemos a Zalal a finales de año, porque tiene una edad en la que va a seguir mejorando y perfectamente podría ser contendiente con un par de peleas más. Es un verdadero problema, es una sorpresa, ¿no? Ver en qué peleador se ha convertido Youssef Zalal, que sí que es cierto que prometía mucho hace varios años atrás. Tuvo ese resbalón con Ilia Topuria, que al fin y al cabo es el mejor libra por libra actual de la UFC. Luego volvió a perder contra Sun Woo Choi y Sean Botson por decisión dividida, que fue una pelea que para mí ganó Zalal. Empató contra Blackshear en una pelea extraña. Fue cortado, como comenté, por la UFC y a partir de ahí pues van 3 años de puro ascenso y de mejora continua por parte de Youssef Zalal. Aquí tenía la prioridad sobre todo de evitar el golpe de poder de Emmett y lo consiguió de una forma súper solvente, que es finalizándolo en minuto y medio. Por lo tanto, una actuación que perfectamente le podría haber costado un bono de actuación de la noche, pero con esa falta de espectacularidad pues se queda únicamente con la victoria. Porque el que sí que se llevó bono de la noche, y además doble bono por actuación y por pelea, fue Jiri Prochazka, que finalizó a Khalil Rountree con un gancho de izquierdas increíble en una de las mejores peleas de la noche, para mí la mejor, y un Jiri Prochazka que estaba perdiendo el combate claramente contra Khalil Rountree, siendo superado arriba contra Khalil Rountree, sin conseguir derribos, que era la principal vía de victoria para Jiri. Un combate en el que Rountree estaba mostrándose muy serio, conectando arriba, ordenado, controlando la distancia, evitando los golpes de poder de Prochazka, evitando las patadas, sacando las suyas propias. Una pelea, como comentaba, que iba ganando 20-18 arriba Rountree, pero el cardio pues le pasó factura a Khalil. Ya sabéis que Jiri pues no tiene últimamente problemas de cardio, tiene más experiencia que Rountree en combates a 5 asaltos, y en ese último asalto se le hizo cuesta arriba el combate al estadounidense, que a falta de 4 minutos ya estaba pidiendo la hora, y en este caso pues a falta de 2 minutos para el final fue finalizado por Prochazka bueno, después de haber sufrido bastante castigo, ¿no? en todo ese último asalto. Una lástima porque llevaba un combate, o estaba haciendo un combate muy bueno para Rountree Jr., que iba camino de ganar, pero ese bajón de cardio que ya empezó a sufrir al final del segundo asalto acabó costándole el combate. A pesar de eso, hay que aplaudir a Rountree por el combate que estaba haciendo. Estaba partiendo aquí como no favorito. Muy complicado, ¿no?, de enfrentar Prochazka con ese estilo tan raro, esas combinaciones tan raras que tiene el checo. Y el problema fue pues el cardio. El cardio le pasó factura al estadounidense, que aún así pues se lleva como premio ese bono por pelea de la noche más que merecido. Victoria importante para Prochazka, que ha sufrido mucho en los primeros 2 asaltos, no encontró nunca su ritmo ni su distancia, y lo que sí encontró cuando ya Rountree bajó el ritmo de golpeo, que es verdad que durante los 7-8 primeros minutos el ritmo de golpes de Rountree era altísimo, muy irregular pero muy alto, lo que sí acabó encontrando pues fue el mentón de Rountree. Cortó distancias y ahí pues el letal Jiri. Cuando permites a Jiri conectar 2-3 golpes, al tercero pues te vas al suelo, porque es un peleador muy poderoso y en la distancia corta es el letal. Por lo tanto, nueva victoria para Prochazka. Ya sabéis, Jiri ganó en su último combate a Jamal Hill y se vuelve a colocar pues ahí a tiro de piedra del cinturón. Un cinturón que, como ya veréis luego, pues tiene nuevo poseedor, y está pues ahí Jiri junto a Carlos Ulber como posibles, ¿no?, futuros contendientes y retadores de ese cinturón del peso semipesado. Y en el segundo combate más importante de la noche, ese duelo por el cinturón del peso gallo, Merab Dvalishvili demostró por qué es para mí el mejor peso gallo de la historia de la UFC. Volvió a ganar de forma unánime, volvió a defender el cinturón. Tercera victoria o tercera defensa exitosa del georgiano, aquí contra Cory Sandhagen. Realmente pelea igualada, a pesar de que ganó por decisión unánime Merab. Yo incluso
vi en el quinto asalto que los dos podían llegar parejos al último asalto. Fue una pelea muy igualada, mucho más igualada de lo que en principio apuntaban los expertos. Obviamente Merab es letal en los últimos minutos de pelea, es otro que no baja el ritmo. Aquí pues batió el récord de derribos, consiguió convertirse en el peleador con más derribos de la historia de la UFC. Creo que es el único peleador de la UFC que ha superado los 100 takedowns, un auténtico animal que no paró de derribar una y otra vez a Sandhagen. Sandhagen hizo lo que pudo, pero Merab, ya sabéis, ya lo comenté en el último podcast, para ganar a Merab necesitas un golpe de suerte, cogerle la espalda de forma fortuita, muy difícil. Es que es muy difícil ganar a Merab, alguna lesión, porque es un peleador que va de menos a más, que aprovecha tu debilidad, que te derriba, que te controla, no te hace mucho daño, no te intenta finalizar en el suelo, pero te cansa, te frustra, te derriba una y otra vez, tú te levantas pero te vas cansando también y Merab no se cansa. Merab puede estar peleando 10 asaltos perfectamente y mantendría el ritmo de golpeo y el ritmo de derribos. Por lo tanto, una victoria que no sorprende prácticamente a nadie, pelea cerrada, Cory Sandhagen ha hecho lo que ha podido y nueva victoria para el que se ha convertido, creo que ya, en el mejor peso gallo de la historia de la UFC, sobre todo por aura de invencibilidad. Obviamente tiene 4 derrotas en su carrera, eso no se puede obviar, pero ¿quién puede ganar a Merab ahora mismo en la UFC? Umar, Peter Yan, viene apretando por ahí Vinicius Oliveira. Bueno, son nombres que, sobre todo Vinicius, ¿no?, que es explosivo, que te puede finalizar arriba, pero es que los combates por el título duran 5 asaltos. ¿Quién aguanta este ritmo a 5 asaltos de Merab? Es que es muy difícil. Una revancha contra Umar, si Umar pues hace automatismo, puede ser cerrada, le puede complicar un poquito las cosas, pero es que este nivel de cardio de Merab no se puede entrenar, no se puede rivalizar con él, por lo tanto es muy complicado, es que no hay rival, y eso pasa en muy poquitas divisiones de la UFC, que no se encuentre rival para un campeón ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, a pesar de que Merab pues tampoco es un campeón excesivamente joven, tiene 34 y cumple 35 a comienzos del año que viene, pero es que está en su mejor estado de forma y cada pelea se le ve mejor. Difícil. En su momento Merab apuntó a Alex Topuria como un futuro campeón de la UFC, alabó a los dos hermanos Topuria diciendo que eran mejor que él, pero no sé qué hay de cierto en ello, y ya lo comenté en el último programa, Alex Topuria todavía está lejos, ¿no?, de lo que es Merab, que es para mí pues top 3, ¿no?, libra por libra de la UFC, quizás solo por encima pues Topuria y seguramente Tomás Pinal, porque es que es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Merab Dvalishvili en la compañía. Es absolutamente increíble y por mucho que su estilo no sea espectacular, es que no queda otra que rendirte ante él por el atleticismo, por cómo se impone a sus rivales independientemente del estilo que traigan. Siempre Merab impone su ritmo, sobre todo a medida que va pasando la pelea, siempre consigue llevar la pelea a aguas pantanosas, que es donde él se mueve bien. Y otro que fue a aguas pantanosas, pero de una forma muy distinta, es Magomed Ankalaev. El ruso fue noqueado por primera vez en su carrera contra Alex Poatan Pereira en menos de 1 minuto y medio. La guinda perfecta a este evento UFC 320. No había mejor final para este evento que ver a Alex Pereira de nuevo levantando el cinturón. Y Alex Pereira, desde que sonó la bocina de comienzo de pelea, fue directo a por Ankalaev. Ya lo comenté en el último programa. Íbamos a ver a dos peleadores muy distintos. Íbamos a ver a Pereira arriesgando muchísimo más y se vio desde el primer segundo. Fue a por Ankalaev sin miedo a que Ankalaev conectara, queriendo finalizar lo antes posible, y así fue. En lugar de un gancho de izquierda, fue un gancho de derecha, y ya en el suelo, codos descendentes, codos que conectaron en el torso de Ankalaev, varios codos que conectaron en la cabeza del ruso. No se defendía el ruso y obligaba al árbitro a detener el combate y por lo tanto a darle la victoria por ground and pound, por KO técnico, al brasileño Alex Poatan Pereira Chama, que vuelve a ser campeón del peso semipesado de la UFC,
que rompe ese aura de invencibilidad de Ankalaev, que solo pues tenía una derrota y fue contra Paul Craig de puro accidente, una sumisión que en este caso solo ocurría en una de cada 100 veces. Tuvo mala suerte el ruso y aquí pues consigue finalizar por KO por primera vez Ankalaev y por lo tanto pues se convierte en el nuevo rey del peso semipesado. ¿Por cuánto tiempo? Pues vamos a ver. Le preguntaron obviamente a Dana White qué es lo que pasaba con Alex Pereira, que le había comentado que quiere subir al peso pesado, y Dana White dice que lo entiende, por supuesto, pero que todavía hay trabajo por hacer en el peso semipesado, en las 205 libras. Lo comentaba antes, está Jiri Prochazka por ahí, está Carlos Hulber que se lo merece. Son peleas que se pueden hacer, pero claro, está también la trilogía, ¿no? Cerrar la trilogía contra Ankalaev. Pero es que subir como campeón al peso pesado te da muchísimas ventajas y la principal es que va a ser el rival de Tomás Pinal en el siguiente combate que tenga Tomás Pinal, seguramente de defensa del cinturón, justo después obviamente del de Cyril Gane. Yo creo que Tomás Pinal va a ganar a Gane de forma clara, por lo tanto la siguiente pelea, si Chama sube, debería ser Tomás Pinal Alex Pereira. No hay otra opción. Ya sabéis que los campeones tienen prioridad respecto al resto. En el peso pesado, pues habrá peleadores que se lo merezcan también, junto a Cyril Gane. Pero creo que Pereira, como campeón del peso semipesado, como es campeón del peso medio, se merece esa oportunidad si sube para enfrentarse directamente al campeón. Creo que es lo que se va a hacer. Yo creo que Pereira no va a querer darle la revancha a Ankalaev, no va a querer medirse a Carlos Hulber o a Prochazka, y creo que va a querer ir con el estatus de campeón a por Aspinall, conseguir esa triple corona, campeón del medio, campeón del semipesado y campeón del peso pesado. Lo va a tener complicado, obviamente, no partiría como favorito contra Aspinall, pero creo que es lo que quiere hacer. Entiendo la posición y la postura de Dana White, pero creo que Pereira no va a querer arriesgarse a perder contra Ankalaev, que al fin y al cabo, de darse una tercera pelea, al final sería un 50-50, tal y como ha terminado esta. Y creo que son muchos riesgos para él, para su legado. Es un peleador veterano, es un peleador que tampoco va a tener muchos combates más, 3, 4 como mucho en UFC. Y entiendo lo que quiere conseguir Pereira. La UFC va a respetar la decisión que tome Alex. Y vamos a ver, ¿no?, cuál va a ser la siguiente pelea de Alex. Vamos a ver también cómo se desarrolla el futuro en el peso pesado. Lo normal es que Tomás Pinal se convierta en campeón a finales de este año, pero ya sabéis que esto puede cambiar muchísimo. Una lesión, un golpe de suerte, ¿no?, de Cyril Gane, que al fin y al cabo es un peleador peligroso arriba, pero yo veo a Aspinall finalizando a Cyril Gane en el suelo, como hizo John Jones en su momento. Y aquí pues veremos a Ankalaev seguro dar problemas en el futuro. Va a ser campeón de nuevo muy pronto, o bien en la revancha, o bien cuando suba Pereira. Yo creo que Ankalaev es mejor que Jiri y es mejor que Carlos Hulber. Y creo que él va a ser campeón muy pronto de nuevo del peso semipesado. Por lo tanto, vamos a ver qué decisión toma Pereira, porque la UFC va a respetar al brasileño. Y sobre todo una alegría inmensa ver a Alex Pereira pues tomando de nuevo el cinturón, que es lo mejor, ¿no?, que le podía pasar a la UFC y a los fanáticos de la UFC, ya sabéis que la mayoría del público, por no decir el 100%, iba en este combate con Alex Pereira. Incluso yo creo que muchos de los rusos iba con Alex Pereira en este combate. Y analizados ya estos eventos de artes marciales mixtas, toca ver un poquito lo que se viene en esta nueva semana de octubre. Una semana en la que vamos a tener tanto Dana White Contender Series como evento Fight Night de UFC, también el FA, por supuesto. Vamos a tener también un evento en España, sobre todo de boxeo, Noche de Leyendas, que nos va a traer un combate de boxeo entre Franco Tenaglia y el ex peleador español de UFC, Abner Lloveras. Un combate con guantes de boxeo, con reglas de boxeo entre ambos, bastante extraño. Sobre todo también teniendo en cuenta que Franco va a pelear en Bare Knuckle a finales de octubre, va a defender cinturón. Y sorprende. Vamos a ver qué tal este evento pequeñito, evento que intentaré seguirlo, aunque no sean los combates, pues ver un poquito los resultados. Y sobre todo en este combate
de boxeo. Vamos a tener también un protagonista bastante conocido, sobre todo si seguís el panorama de las artes marciales mixtas nacionales, y va a ser la presencia de Luis Pico, que también va a pelear en esta cartelera. Curioso cuanto menos que Tenaglia y Lloveras, que se iban a enfrentar, pues, o han sido rumoreados este enfrentamiento muchísimas veces, pues finalmente se acaban enfrentando en un combate de boxeo. Luego, pues ya en lo que se refiere a puras artes marciales mixtas, ya sabéis, el martes, semana número 9 del Dana White Contender Series, protagonistas o peleadores que no conozco mucho, presencia, por supuesto, hispanoamericana. Vamos a tener a Adrián Luna Martinetti, el peleador ecuatoriano, peleando en este evento, récord 16-1. Se va a enfrentar a Mark Vologdin. Vamos a ver qué tal le va al ecuatoriano. Vologdin, pues peleador ruso. No conozco a ninguno de los dos. Vamos a tener también al peleador mexicano Imanol Rodríguez disputando el combate principal contra Roque Jr., el brasileño. Un evento con muchas nacionalidades, sobre todo mucho brasileño, mucho ruso. No conozco a ningún peleador, no me suena a ningún peleador de haberlo visto en LFA, de haberlo visto en PFL, en WAM, tendría que ir repasando, pero eso, lo bueno es que cuando vea el evento, pues me sorprenderé del nivel de estos luchadores. Lo que vamos a tener este fin de semana, que ya seguramente os suene bastante más, va a ser evento de LFA, el número 219. Aquí sí vamos a tener a protagonistas más conocidos. Por ejemplo, en la cartelera principal vamos a tener a Isaac Thompson, peleador que tiene ya bastantes peleas acumuladas en LFA. Vamos a tener al uruguayo Martín Camilo protagonizando la pelea coprincipal. Luego, repasando un poquito la cartelera, tenemos también a Dedrick Sander, que viene de pelear en PFL. Consiguió un KO increíble sobre el mexicano Sergio Cosío en verano del año pasado. Y luego pues tenemos también a Zamal Mavlyudov, que es un peleador con pasaporte norteamericano, que entrena en el American Top Team de Portland, que tiene un récord 6-0. Es un peleador con muy buen futuro, muy joven, y es un luchador al que merece la pena ver porque es muy bueno y muy, muy completo. Pero el gran evento, por supuesto, de la semana va a ser ese UFC Fight Night en Río entre Charles Oliveira y Mateusz Gamrot. Pelea principal que en principio iba a estar protagonizada por Charles Dubrons y Rafa Fiziev. Se cae Fiziev por lesión y entra en reemplazo de última hora Mateusz Gamrot. Ocurrió algo parecido en el combate entre Vicente Luque y, en principio, el que iba a ser su rival, Santiago Ponzinibbio, el argentino. Se cayó Ponzinibbio y entra en reemplazo de última hora nuestro Joel Álvarez, el peleador asturiano, el peleador de Gijón, que debuta en el peso welter ante uno de los históricos de la división de la UFC, un peleador muy complicado como Vicente Luque, también muy querido Vicente Luque, que ha protagonizado auténticas batallas en la división. Pero antes de analizar estos últimos combates, vamos a repasar un poquito la cartelera completa, que en mi opinión tiene combates muy bien emparejados, combates muy interesantes, quizás para el público menos fanático, pues algunos nombres desconocidos, pero creo que hay emparejamientos muy, muy interesantes. En principio, la primera pelea que va a abrir la velada, la tarde, va a ser el combate entre Simón Oliveira y Luan Lacerda, dos peleadores brasileños. Simón Oliveira, un peleador con muy pocas peleas en los últimos años, volvió a la UFC tras 2 años de, no retiro, pero sí prácticamente sin peleas. Pues a comienzos de este año, en marzo, se enfrentó a David Martínez, perdió por KO, y ahora pues se enfrenta a su compatriota Luan Lacerda, que también viene de perder, viene de caer en este caso contra Damon Blackshear en junio de 2023, por lo tanto también mucho tiempo fuera del octágono de Luan Lacerda. Lacerda, pues un peleador que antes de este combate contra Blackshear, contra quien perdió con KO, cayó contra Cody Stamann y ganó, ¿no?, a Marcirley Alves en LFA. Pero sobre todo la gran incógnita es ver en qué estado de forma llega Lacerda a esta pelea. Ya sabemos que Simón Oliveira pues no estaba para competir contra David Martínez, sobre todo David Martínez
Hay que recordar que viene de ganar a Rob Font, por lo tanto se ha colado ya en el ranking y es un peleador pues ya de los mejores de la división. Pelea en principio 50-50 con la gran incógnita de en qué estado de forma se encuentra Luan Lacerda. Muy buena pelea para abrir la cartelera. Luego tendremos a Julia Polastri, que en principio debería dominar a su rival, Karolina Kowalkiewicz, muy veterana, sobre todo la ventaja física para la brasileña, para Polastri, que es muy fuerte, debería controlar a Kowalkiewicz en el suelo. Y sobre todo muchísima diferencia a nivel físico entre ambas peleadoras. Y ser Polastri nada del otro mundo, creo que esta va a ser la última pelea de Kowalkiewicz en la UFC. Luego, pues tendremos un enfrentamiento entre Walter Walker, el hermano de Johnny Walker, y Mohamed Usman. Una pelea que también debería dominar Walter Walker desde el principio, con derribos en el suelo. Yo creo que va a ser una sumisión muy temprana de Walter Walker. Mohamed Usman es un peleador muy limitado. Es un peleador que en el peso pesado pues sufre bastante. Walter Walker es un peleador enorme, por lo tanto creo que va a tener la ventaja a nivel físico, va a conseguir derribos en el primer asalto y creo que en el suelo, en cuanto tome la espalda o tome una posición real de ventaja, creo que va a conseguir la finalización sobre Mohamed Usman. Por lo tanto, pues aquí creo que vamos a ver una nueva derrota del hermano de Kamaru Usman, quien viene de ganar a Abdel Wahab, el peleador egipcio, pero sobre todo es que Walter Walker viene en una racha increíble después de ese debut que tuvo accidentado contra Lucas Brzeski. Ha conseguido 3 victorias consecutivas, 3 finalizaciones consecutivas y las 3 victorias por heel hook. Por lo tanto, veremos aquí un cuarto heel hook. Bueno, seguramente lo buscará y Usman no es un peleador con un buen grappling. Por lo tanto, me decanto por el brasileño. Luego, en el siguiente combate, tendremos a Lucas Rocha y Stuart Nicol, pelea del peso mosca. Lucas Rocha, peleador brasileño con 19 combates profesionales, llegó a la UFC tras pasar por el Contender Series de 2023, debutó en 2024, en octubre, con una derrota contra Kelton Carpenter por Mataleón, y ahora, pues, un año después, vuelve enfrentándose a Stuart Nicol, peleador oceánico, peleador que en este caso pues llega con un récord 8-1, perdió el invicto también en su debut en la UFC contra el mexicano Jesús Aguilar, perdió por guillotina, y un combate pues en el que tengo que decantarme pues otra vez por el local, tengo que decantarme por el brasileño. Aún así creo que es una pelea 50-50, un combate muy bien emparejado entre dos luchadores que necesitan la victoria. Veo poco probable que alguno de los dos finalice al otro. Creo que arriba superior Lucas Rocha, creo que en el suelo ligeramente superior Nicol, pero creo que va a ser un combate muy parejo que se va a decidir por pocos detalles, y creo que dándose en Brasil, pues obviamente como los golpes de Rocha son los que van a ser más aplaudidos, teniendo en cuenta que creo que va a ir a la decisión, me decanto por Lucas Rocha, que también tiene más experiencia en combates profesionales que Stuart Nicol. Luego tendremos la que para mí será una de las grandes palizas de la noche, que será pues la que va a propinar Beatriz Mezquita a Irina Alekseeva, la Ronda Rousey rusa. Muy superior Mezquita en el suelo, creo que va a derribar a Alekseeva, creo que la va a finalizar muy pronto por sumisión, y creo que aquí hay mucha diferencia en cuanto a grappling. Creo que la UFC pues ficha a Mezquita con la intención de hacerla crecer en la UFC. Creo que le da esta pelea para que debute de la mejor forma posible, y creo que Mezquita va a barrer a Alekseeva, y además va a hacer que Alekseeva sea cortada por la compañía, porque sería ya su tercera derrota. Por lo tanto, Alekseeva, que tampoco tiene muy buen cardio, si consigue sobrevivir a los primeros minutos, va a ser cuestión de tiempo que sea sometida, en este caso por Mezquita. Lo que habría que ver es qué tipo de sumisión consigue Mezquita. Lo más sencillo sería apostar por un mataleón, pero creo que aquí veo una diferencia abismal en cuanto a grappling. Y donde debería haber también una diferencia abismal, pero sobre todo en cuanto a striking, será en el combate entre Víctor Petrino y Thomas Pedersen.
Ya sabéis, Petrino subió al peso pesado tras la derrota contra Anthony Smith y Jacobi, dos derrotas bastante sorprendentes porque en principio partía como claro favorito Petrino. Subió al peso pesado, debutó ganando por Mataleón Austen Lane en este mismo verano y ahora pues se enfrenta a Thomas Petersen, que es un peleador mejor que Austen Lane, pero tampoco es de lo mejorcito en el peso pesado. Un combate en el que Petrino debería tener la ventaja de striking, la ventaja de potencia, de velocidad. Petersen ganó en mayo a Don'Tale Mayes, pero es un peleador que ha perdido contra Jamal Pous, contra Gassiev, ganó a Mo Usman, pero no es un peleador muy bueno. Por lo tanto, creo que esta es una pelea que le ha puesto la UFC de forma cómoda a Petrino para que consiga su segunda victoria en el peso pesado. Creo que tiene mejor cardio Petrino, creo que es más explosivo arriba Petrino, incluso creo que técnicamente en el grappling es mejor Petrino. Obviamente el peso pesado natural, el que tiene más experiencia peleando pues en el peso máximo de la UFC es Petersen, pero creo que aquí va a dominar el brasileño y yo creo que aquí vamos a ver una finalización por parte de Petrino por KO. Luego, el siguiente combate que veremos en este evento será el enfrentamiento entre Yafel Fillo y Clayton Carpenter. Dos peleadores bastante similares, sobre todo porque son dos peleadores a los que les gusta el grappling, les gusta dominar en el suelo, buscar la finalización. Obviamente Fillo es un jiu-jitero más puro, Carpenter tiene también una buena base de wrestling. Es una pelea bastante igualada, para mí 50-50. Si tuviera que decantarme por alguien, quizás me decantaría por la juventud, la explosividad y la velocidad de Carpenter, porque es más rápido arriba, porque creo que es mejor striker y creo que también tiene mejor o tiene más futuro. Obviamente en el suelo creo que se igualan las tornas, ambos vienen de perder. Carpenter ha perdido contra Ulanbekov, perdió en enero contra el peleador ruso, y Yafel Fillo perdió contra su compatriota Alan Nascimento, que también es un peleador muy bueno en el suelo. Por lo tanto, combate en el que está por ver si se desarrolla en el suelo o se produce un combate de striking. Creo que Carpenter es mejor en el striking, es más rápido. En el suelo tengo dudas de ver qué se impone o quién se impone, pero para mí es un combate 50-50 muy interesante en el que es difícil decantarse por un claro ganador. Por lo tanto, otro combate bien emparejado este. Y luego ya en la cartelera principal tendremos una pelea entre Lucas Almeida y Michael Aswell. Dos peleadores muy diferentes, dos peleadores con carreras muy distintas, dos peleadores que sí que es cierto que son muy fuertes, agresivos arriba. Sobre todo Lucas Almeida empezó muy bien en la UFC, empezó pues dando bastantes sorpresas en la compañía, pero luego pues se ha desinflado un poco, enlazando derrota con victoria, y ahora pues se llega con una derrota por decisión dividida contra Dani Silva, cuando Almeida falló en el pesaje. Por lo tanto, castigo doble, ¿no? Fallar en el pesaje y perder contra Dani Silva. Llega muy necesitado de esta victoria contra Michael Aswell, y Michael Aswell llega después de debutar contra Bolaji Oki, contra quien perdió por decisión unánime. Por lo tanto, dos luchadores que llegan en una mala racha. Yo creo que Michael Aswell es más peligroso. Michael Aswell tiene todavía más margen de mejora. Y me decanto por Aswell porque he visto alguna pelea suya en la que me ha transmitido muy buenas sensaciones, sobre todo esa última victoria contra Dorian Ramos, que es verdad que ganó por decisión dividida. Me dejó detallitos muy, muy interesantes. Sé muy bien cómo es Lucas Almeida y de lo que es capaz Lucas Almeida, pero creo que la pelea se va a alargar y creo que en el cardio la ventaja la tiene Michael Aswell. Creo que no es una pelea que vaya a ir a la decisión. Creo que aquí vamos a ver una finalización, y la cuestión es ver quién consigue la finalización de los dos. Por lo tanto, creo más en Michael Aswell, creo que tiene más futuro en la división Michael Aswell. Aún así, es una pelea también muy igualada, muy pareja, en la que me decanto por el ligero favorito, que es el peleador estadounidense. Luego tendremos también protagonista brasileño, Ricardo Ramos, que se va a enfrentar al peleador otomano Canofli. Combate, en principio, decantado ligeramente en favor del brasileño, muy buen grappler, veterano
en la UFC y Khan Ofli pues que llega tras perder sus 2 primeras peleas en la compañía. Perdió contra Myron Santos por KO y en su último combate perdió contra Muhammad Naimov, pelea que se disputó en febrero de este mismo año. Ricardo Ramos tampoco es que llegue en un muy buen estado de forma. Es un luchador que en los últimos años pues viene sufriendo bastante, acumula muchísimas derrotas. Tiene esa victoria última en agosto de 2024 contra Joshua Culibao por decisión dividida. Una pelea bastante pareja, pero lo más importante es que viene de perder contra Chepe Mariscal por decisión unánime. Chepe Mariscal, un peleador que está muy por encima de Khan Ofli. Por lo tanto, aquí me tengo que decantar por la experiencia de Ricardo Ramos, casi 15 peleas en la UFC. Y creo que aquí pues va a tirar de veteranía, va a tirar de derribos, va a controlar a Khan Ofli en el suelo y creo que va a conseguir la finalización por sumisión. Aún así, pelea en la que Khan Ofli necesita ganar para no ser cortado. Vamos a ver qué plan de juego, qué estrategia nos trae el peleador turco. Y posteriormente pues llegará para mí una de las peleas más esperadas de todo este Fight Night, que va a ser el enfrentamiento del peso pesado entre dos peleadores que comparten idioma, aunque no comparten nacionalidad. Uno de ellos es Jonathan Diniz y otro de ellos es Mario Pinto, el portugués. Pelea espectacular, solo una derrota entre ambos, que es la derrota que sufrió Jonathan Diniz ante Marcin Tibura. Luego se repuso ganando a Alvin Hines, que por cierto Hines sancionado por dopaje, y Mario Pinto, un peleador espectacular, un peleador de unas cualidades físicas increíbles, una de las promesas, ¿no?, de las artes marciales mixtas lusas, junto probablemente a Manel Capé, un peleador que llega de finalizar a Austin Lane, que en su debut en la compañía barrió a Lucas Camacho en el Contenders, venció a Austin Lane y ahora sí que le ponen a un rival mucho más complicado como es este Jonathan Diniz, sobre todo complicado en el striking. Vamos a ver de qué pasta está hecha el bueno de Mario Pinto, que parte como ligero favorito en este enfrentamiento. Obviamente el futuro lo tiene Mario Pinto por edad, pero Jonathan Diniz tiene la ventaja de striking, tiene pues poder de KO, es más veterano. Va a ser un poquito más grande Mario Pinto, también más estilizado, más atlético. Y yo creo que la ventaja de velocidad la va a tener Mario Pinto. Creo que en el suelo Mario Pinto es mejor. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque este es un combate en el que puede pasar cualquier cosa. Creo que son dos muy buenos pesos pesados. Obviamente el que más proyección tiene es el portugués. Aquí le han puesto una piedra importante, un hueso muy duro. Y si solventa esta papeleta Mario Pinto, creo que va a ir lanzado hacia el top de la división, porque es un rival muy complicado Diniz, invicto hasta hace muy poquito. Y vamos a ver, ¿no?, de qué pasta está hecha el portugués, que promete mucho, pero aquí pues se enfrenta al rival más complicado al que se ha enfrentado nunca en toda su carrera. Y ya, pues en el siguiente combate, el antepenúltimo combate de la noche, tendremos a Don Joel el Fenómeno Álvarez enfrentándose a Vicente The Silent Assassin, el asesino silencioso Luque. Pelea absolutamente increíble, pelea en la que Joel Álvarez parte como claro favorito, es el mayor favorito de la cartelera junto con Beatriz Mezquita. Es una pelea en la que Joel Álvarez debuta en el peso welter, aún así va a seguir teniendo la ventaja física, va a tener también la ventaja de mandíbula, tiene mejor mentón Joel Álvarez. La ventaja en cuanto a velocidad está por ver, porque Joel Álvarez ya sabéis que es un peleador que suele elegir muy bien qué golpes lanzar y cuándo lanzarlos. Pero en cuanto a poder de KO, letalidad, mandíbula, creo que es superior a Álvarez. Creo que en el suelo Vicente Luque sí que es cierto que es muy peligroso, con ese darce, con esa guillotina, creo que ahí tiene mucho peligro. No creo que Joel Álvarez deba llevar la pelea al suelo. Si la pelea se desarrolla arriba, creo que Joel Álvarez va a causar muchos problemas en Vicente Luque. Y yo creo que va a ser así. Yo creo que la estrategia está clara. Es tener un combate plácido arriba, ir conectando, y en cuanto conecte Joel Álvarez limpio, va a mandar a dormir a Vicente Luque. Lo tengo muy claro.
Ya sabéis que he hablado mucho de Vicente Luque en los últimos programas, las últimas carteleras en las que ha participado el brasileño. Creo que es un peleador que está sufriendo mucho pues el daño, ¿no?, que ha sufrido a lo largo de su carrera. Creo que incluso pues se confirmó que tenía daños cerebrales y yo creo que Joel Álvarez es un mal rival para hacer frente a estos problemas. Creo que lamentablemente Vicente Luque va a sufrir otro KO aquí contra Joel Álvarez. Espero que no sea un KO feo. Creo que Álvarez tiene poder para finalizar con rodillas, con codos, con boxeo. Lo va a intentar. Debería evitar el suelo, porque Vicente Luque es la gran baza que tiene, ir al suelo y conseguir una sumisión. Pero las cuotas lo dicen, los expertos lo saben. El gran favorito es Joel Álvarez. Vamos a ver a un Joel Álvarez muy cómodo. Vamos a ver a un Joel Álvarez que pelea por primera vez en el welter en UFC, por lo tanto no va a acusar ese corte de peso. Vamos a ver a un Joel Álvarez valiente desde el principio. Obviamente, Vicente Luque es peligroso también arriba, tiene poder de KO, pero creo que el asturiano es bastante mejor en este punto de su carrera. Va a debutar con victoria en el welter. Si no entra en el ranking, se va a quedar muy cerquita de entrar en el ranking. Y creo que va a ser una pelea que va a terminar pronto, que va a terminar segundo asalto. Me sorprendería muchísimo que fuera la decisión, pero vamos a ver a un Joel Álvarez muy, muy agresivo y muy bien físicamente. Los que sois oyentes habituales de este podcast ya sabéis que hace muy poquitas semanas me encontré a Joel Álvarez en Asturias, en Gijón, en su tierra, y me sorprendió mucho, estando justo al lado de él. Hicimos incluso alguna foto, la diferencia de tamaño entre ambos. Es verdad que en cuanto a altura, similares. Yo soy una persona alta, aún así Joel Álvarez es más alto que yo. Él mide 1,91, yo estoy en 1,86, pero sobre todo me sorprendió el tamaño de Joel Álvarez, lo ancho que es. Está estilizado, pero lo ancho que es, el tamaño de espaldas, que un peleador como este hubiera dado el peso ligero. Es absolutamente increíble, y ahora por supuesto pues se entiende la subida al welter. Son solo 32 años, en una edad perfecta para Joel Álvarez para hacer carrera en este peso welter, para compaginarlo mejor con su vida personal. Y lamentablemente para Vicente Luque, que tenía una pelea mucho más fácil contra Santi Ponzinibbio, que también es un luchador con problemas de mentón en estos últimos años de carrera, ahora pues se ha encontrado a un rival mucho más complicado, y una papeleta muy complicada la que tiene Vicente Luque, que llega pues tras perder contra Kevin Holland por Anaconda. Combate interesante, pero combate en el que vamos a ver a Joel Álvarez posiblemente finalizando a Vicente Luque, que también es un peleador al que se le tiene especial cariño. Luego, ya en la pelea coprincipal de la noche, tendremos al ex campeón del peso mosca, Deiveson Figueiredo, enfrentándose a Montel Jackson, uno de los luchadores Jackson más infravalorados de la UFC, un tapado de la división, un tapado del peso gallo, un peleador que tiene 9 victorias y solo 2 derrotas. La última derrota como profesional fue en 2020 contra Brett Jones, que es un peleador que, por cierto, su último combate lo tuvo en WOW, en la promotora española, una pelea que ganó Brett Jones a Leman Kitartse. Y a mí me encanta Montel Jackson. Es un peleador buenísimo, letal, muy completo, capaz de finalizar arriba, capaz de finalizarte en el suelo, muy rápido, muy alto, con mucha envergadura. Y yo creo que aquí vamos a ver a Montel Jackson de nuevo ganando, consiguiendo otra victoria más, consiguiendo su 10ª victoria como peleador de la UFC, ante un Deiveson Figueiredo que empezó muy bien tras subir del peso mosca al peso gallo. Comenzó ganando a todo un rofón, luego pues finalizó por mataleón a Cody Garbrandt, ganó a Chito Vera, que fue una victoria muy sorprendente para mí, pero luego llegó Peter Yan, que es un auténtico animal, y venció de forma muy cómoda a Deiveson. Y ya pues el último combate, desgraciadamente pues tuvo una lesión de rodilla y perdió contra Cory Sandhagen. Fue en mayo de este año. Vamos a ver qué tal llega la rodilla de Figueiredo a esta pelea, porque Montel Jackson se la va a castigar desde el principio, y yo creo que aquí vamos a ver una pelea pues en la que Montel Jackson va a conseguir la gran victoria
de su carrera, la victoria que le lance en el ranking. Y creo que va a ganar Montel Jackson. Montel Jackson va a ser más grande, va a tener una ventaja importante de alcance. En el suelo, obviamente, el jiu-jitsu puro es mejor de Figueiredo, pero vamos a ver si consigue derribar pues Figueiredo a Jackson y si lo consigue sobre todo mantener en el suelo. Me decanto por Jackson, sobre todo por estado de forma actual, pero esta va a ser una muy buena pelea, al igual que la pelea principal, que también apunta a ser un auténtico combatazo, y va a ser el enfrentamiento entre Charles do Bronx Oliveira y Mateusz Gamer Ganrod, duelo de peleadorazos absolutos, uno de los mejores enfrentamientos que podemos tener en el peso ligero. Charles Oliveira regresa tras perder contra Ilia Topuria y Mateusz Ganrod toma este combate en corto aviso tras ganar a Ludovic Klein en mayo de este mismo año. Pelea 50-50, pelea en la que puede pasar cualquier cosa. Son dos peleadores con poder de KO, son dos peleadores con capacidad de someter. Creo que el wrestling es mejor de Ganrod, creo que el jiu-jitsu, sobre todo defensivo y ofensivo, es mejor de Charles. El striking, aunque Ganrod es más ortodoxo, creo que Oliveira tiene esa peligrosidad de sacarte golpes y combinaciones extrañas, de sacarte un codo donde no se ve venir. Creo que la capacidad de resistencia de Oliveira es superior a la de Ganrod. Creo que es más complicado de finalizar Oliveira que Ganrod. Y yo creo que me decanto por Charles, a pesar de ese KO que sufrió contra Ilia, porque tiene la experiencia de haberse enfrentado a los mejores. Creo que aquí viene súper motivado por pelear frente a su público, al público de Río. Y creo que vamos a ver a un Charles Oliveira muy motivado. Vamos a ver a un Charles Oliveira conservador, por supuesto, teniendo en cuenta esa derrota contra Ilia a comienzos de año. Pero sobre todo, si miramos los últimos combates de Charles, vemos ahí pues las derrotas contra Sarukian, por supuesto, que fue por decisión dividida. Vemos la derrota contra Ilia, pero también vemos la derrota contra Islam Makhachev. Pero luego vemos las victorias y vemos victorias contra Poirier por Mataleón, victoria contra Gaethje igual por Mataleón, contra Darius por KO. Vemos también victoria contra Michael Chandler, donde se repuso de un primer asalto muy complicado. Y Ganrod pues también tiene victorias ante rivales muy buenos, pero también tiene derrotas que son bastante decepcionantes. Y yo creo sobre todo que Ganrod, que no tiene mucha capacidad de KO ni de finalizar en el suelo, pues va a intentar dominar a Oliveira, va a intentar controlarlo en el suelo. Le va a ser complicado porque Oliveira saca muchos codos, intenta muchos triángulos, intenta sumisiones desde posiciones muy poco ventajosas, y yo creo que eso puede hacer que incluso aunque Ganrod derribe a Oliveira, Oliveira acabe robando los asaltos, y luego a medida que vaya avanzando el combate yo creo que tiene mejor cardio Oliveira. Por lo tanto, creo que va a ser una pelea muy igualada, una pelea que se va a decidir por pocos detalles. Creo que Oliveira va a ser incómodo de principio a fin, en el suelo y arriba. Vamos a ver qué peleador toma la iniciativa. Yo creo que Ganrod va a ser el que intente los derribos, pero luego vamos a ver qué peleador domina en el striking, que yo creo que debería ser Oliveira por ese tamaño, ¿no? Por ese también esa ventaja que tiene de alcance. Y creo que es un auténtico peleón. A mí me parecía más interesante el combate que estaba programado en un principio, que era ese Oliveira contra Fiziev, pero creo que este es muy buen combate. Creo que han salvado la papeleta bastante bien en UFC, y vamos a tener pues por lo tanto un muy buen evento. Un evento llamativo, un evento con muy buenos emparejamientos como habréis visto, con alguna pelea a priori muy despareja como la de Joel Álvarez o la de Beatriz Mezquita, pero luego el resto combates muy bien emparejados, muy igualados, muy interesantes, con nombres muy importantes de cara al futuro de la compañía, y muchísimas ganas pues por supuesto de disfrutar del regreso de la UFC a Brasil, que ya sabéis que el público de Brasil es también absolutamente increíble, y muchas ganas, ¿no?, de que llegue el sábado para disfrutar del regreso de Oliveira, para disfrutar de Joel Álvarez, también seguro protagonista de la noche, y sobre todo alguna pelea seguro tapada por aquí que nos traerá pues nombres propios muy destacados.
Dicho esto, me despido hasta el próximo programa, no sin antes daros las gracias por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, suscribirse al canal o activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando publico un nuevo programa ayuda muchísimo. Por lo tanto, nos vemos muy prontito, nos vemos en muy pocos días. De nuevo, muchas gracias por escuchar este podcast. Vivan las artes marciales mixtas.